Wilber Benguesú, expresidente del Parlamento Andino, subsecretario general de Política del Partido Aprista Peruano, está con nosotros. ¿Cómo está? Doña Rosa María, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, preparándose para la campaña, el señor Alan García ha dicho que está pensando en ser presidente. ¿Usted cree que esté pensando? Yo creo que Alan García es nuestro candidato, ¿no? No hay ninguna duda sobre eso. ¿No? Anoche justamente hemos tenido una reunión en el Comité Ejecutivo Nacional y ya se programó para el 26 de abril la convocatoria a las elecciones internas, donde se van a elegir los nuevos dirigentes de los comités regionales, provinciales y distritales. Y esto tiene una particularidad porque van a participar en este proceso los ciudadanos independientes. ¿Ah, sí? Nuestros, ¿Yo puedo ir a votar? digamos, puede usted ir a votar, por No supuesto. le puedo creer. Sí, en el distrito en el cual usted está inscrita en ¿En San Isidro? de modo, claro, pero por supuesto. Además, Voy a votar para que usted bienvenida, para que bienvenida. no vaya Alan García candidato. Es que no se va a decidir o definir todavía eso. Llegará a su momento. Ahora, ¿por qué esta confrontación permanente con el gobierno actual, que no va a participar efectivamente en las elecciones, pese a la famosa frase de Alan García de la Revolución Portugal, o en fin, o estos ataques permanentes al gobierno que han terminado generando el nacimiento de un personaje tan extraño como Aún Urresti, que se dedica básicamente la mayor parte de su tiempo a atacar a aquellos que le Alan García? Pero él desde sus inicios comenzó a insultar, a atacar, a hablar de un gobierno obeso, de atacar civilinamente no solamente al presidente Alan García, sino a nuestro movimiento, ¿no? Creo que de alguna manera esa ha sido una respuesta que el partido ha dado. Y más allá de eso, permítame, doña Rosa María, nosotros siempre hemos puesto por encima de todo lo que hemos hecho como gobierno, lo que hemos avanzado en el país, las fortalezas que le hemos dado a nuestra economía, Ahora, las obras que hemos hecho. Fundamentalmente, creo que Alan García, inclusive en el último mitin en el Campo de Marte, ha sido bastante claro y contundente en esto. Él ha centrado más su mensaje, ha centrado más su discurso a hacer propuestas a futuro, pero al mismo tiempo a analizar lo que hemos hecho nosotros y cómo tan fácilmente se ha desperdiciado las obras que se han hecho, ¿no? Tuvieron grandes oportunidades también, precios de minerales arriba en su tope, gran posibilidad de recaudar tributariamente en el país y programas que no se hicieron, o sea, que se Pero van a con hacer liderazgo mal. también, doña Rosa María. Bueno, ¿Acaso este probablemente- gobierno no ha tenido esas mismas posibilidades? probablemente- Seguramente en el mercado internacional han bajado, Claro. pero el país sigue Vivimos- creciendo. Pero vivimos de eso, ¿no? Pero el país sigue creciendo, Pero o sea, no es un país, digamos, que esté en la bancarrota, que ni esté en mucho menos. crisis, No estamos en mucho los 80, menos, ¿no es ¿no? cierto? No estamos en los Es 80, quizá ¿no? falta de liderazgo, que Alan García sí lo tiene. Ahora, el problema del señor García es que durante estos años ha evadido la acción de la justicia sistemáticamente. No parece un amplista antiguo, no parece esos amplistas que se enfrentaban a la justicia y que iban presos por su partido. No, se le ha corrido a la justicia históricamente y en los últimos años más aún. Yo ya no entrevisto a políticos como usted, que vienen a hablar de política, de liderazgo, de historia. Entrevisto a abogados. O sea, Alan García ha judicializado su causa. Pero, doña Rosa María, ¿dónde se debe ver los temas, en todo caso, que atañen con la persona? Cuando uno quiere, de alguna manera, demostrar su transparencia, su limpieza, es en el Poder Judicial. Porque él no quiere ir al Poder Pero Judicial. el Poder Judicial es el que lo ha ido, de una u otra manera, liberando de estas acusaciones. Pero él Acuérdese, desde el golpe de Fujimori, cuando inclusive él fue restituido en el Senado. Él escapó del Perú. Pero ¿cómo escapó? Ese día lo iban a matar, doña Rosa María. Lo iban a matar a él y a su familia. El 5 de abril de 92, acuérdese. Tan nunca escapó que se quedó exilado dentro de la Embajada de Colombia. Bueno, el año 49, ¿no? Durante años. 5 años. Hasta que le dieron el pase para salir. Porque fue una lucha en la Corte de la Haya bastante difícil, bastante larga, ¿no es cierto? Pero no es que Alan García haya escapado. Creo que Alan García utilizó una figura que obviamente le corresponde, en este caso, a una persona que estaba excesivamente perseguida, como era el caso de él. Pero no es un Y además quiebre amenazó de muerte, Claro, no se pero no es olvide. un quiebre histórico. Ya los apristas no van presos por su partido.
Pero no es que se Ya no trate de un quiebre sacrifican- histórico, no o sea, no sacrifican su vida. no es que su- se trate de un quiebre histórico. Alan García se asiló en la Embajada de Colombia. Después, por supuesto, Por supuesto, como lo hizo ahí a la Torre el año le dieron un 49, ¿no es salvoconducto, cierto? salió y nunca más volvió hasta 10 años después. Pero no es que no quiso regresar, sino que la dictadura no de podía. Montesinos y de Fujimori No podía. ahogó la democracia de tal manera que era imposible que él retorne, ¿no es cierto? Probablemente, pero tendría que haber enfrentado sus juicios y ahí no había prescripción. Pero cuando él estuvo en, digamos, Prescribió. el año 90, el año 92, donde toda esa fuerza de investigación que se centró encima de él llegó a acusarlo, acudió al Poder Judicial y el Poder Judicial lo liberó. Bueno, acá me hacen una pregunta muy interesante. Yo la hice hace muchos años, nunca me la han podido responder. ¿Cuándo habrá un congreso ideológico en el APRA? Es una buena pregunta y creo que en el APRA siempre quizás insistimos que pudiera darse, pudiera realizarse un evento de esa naturaleza, ¿no? Porque creo que es bueno definir. Primero, la etapa creativa de ahí en la Torre en los años 20. Naturalmente hoy han sido modificados en el tiempo y en el espacio, ¿no? Creo que los tiempos de hoy son distintos y diferentes. Creo que no se puede tratar la realidad como se trataba en los años 20, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, Lima tenía 300.000 habitantes, Claro, en esa pero- época pero se había hizo. 1.500 Pero universitarios. además hay un Ay de la Torre para todos los gustos, porque escribió mucho durante mucho tiempo. Entonces, una cosa es el Pero antiimperialismo un Haya de del la Torre APRA, con una sola línea, ¿no? pero para todos los gustos. Y creo que lo que hay que reivindicar de Entonces, Víctor hay el Raúl... antiimperialismo del APRA y hay 30 años de Sí, aprismo. ¿Ah? pero creo que lo que hay que reivindicar de Víctor Raúl y que hasta hoy se mantiene vigente, desde el primer libro que se publicó el año 27, que fue por la emancipación de la América Latina, hasta el prólogo de sus obras completas, es que él nunca varió el concepto de la integración de la América Latina. Yo lo sé, pero los 5 puntos, digamos, del ideario básico... Obviamente estaban adaptados a la realidad. Por Hoy ejemplo, día, no se olvide que... por la nacionalización de tierras e industrias... y además como decía se contra el comprenderá, imperialismo yanqui. ¿No es cierto? Así Pero es. eso tuvo que variar de acuerdo a la Yo realidad. no se me ocurre que en el segundo gobierno de Alan García hayan estado... Entonces con el imperialismo yanqui, usted nos dará la razón, y han creo nacionalizado y creo tierras que Alan indusas. García lo refleja muy bien en su libro 90 años de aprismo cuando dice, ese Haya de la Torre no se congeló, ese Haya de la Torre avanzó No, ya en sé. la dialéctica, Pero no ¿no se es ha cierto? reencarnado. Escudriñó la realidad, Claro, pero no se ha ¿no es reencarnado. cierto? No Entonces fue un usted- Haya de la Torre quieto, no fue un Haya de la Torre que se quedó con las ideas No, de y ese era un hombre tiempo. muy culto y Fue muy- un Haya de la Torre que, por ejemplo, en los años 70 indicó que no había un solo capitalismo, que no había un solo imperialismo, que había también un imperialismo de Estado, un capitalismo de Estado que estaba representado por la Ahora, Rusia soviética. por su origen comunista, usted estaría más cerca del antiimperialismo y del APRA, ¿no? No, yo estoy más cerca de las ideas vigentes de ahí en la Torre. Y ellas están obviamente muy ligadas, muy entrelazadas, muy entroncadas al tema de la integración continental. Yo soy un militante de la integración y por eso creo que la Alianza del Pacífico, por ejemplo, es una herramienta muy importante para integrar nuestras naciones. ¿No es cierto? Creo que el peso económico de estos 4 países es importante en la región. Como también soy bastante simpatizante de lo que es la comunidad andina, aunque muchos ya le quieren Bueno, dar señor funerales. parlamentario andino, Pero veamos, doña Rosa María, el peso de la economía de estos países. pero no mire, estamos pese a todas integrados, las ni siquiera físicamente. Pero económicamente sí, Pero comercialmente físicamente sí. sí, pero la carretera, Pero la hay- integración económica... Pero hay una serie de Tránsito, beneficios personas, que poco a poco se han poco a hecho. poco, El libre por tránsito de las personas, por ejemplo, Por es una ejemplo, realidad. hoy, ¿No? sí, El libre sí. tránsito de los profesionales es una realidad, el libre tránsito de los trabajadores es una realidad. Lo que pasa es que eso se conoce poco y se comenta poco. Poco a poco. Yo diría Bueno, así, Entonces, Alan García candidato, el APRA se organiza. digo yo, no Digo es yo. que sea la opinión del partido, digo yo, creo Usted- que es usted nuestro es miembro candidato. del comité. Soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional y Así su es. secretario general, ¿no? Usted es el secretario general del En, CEN. en tiempos de hoy, por ejemplo, ya es muy difícil ocultar eso, ¿no? Claro, No, entonces no. una cosa es curioso, el partido está muy organizado porque tienen un secretario general, pero un secretario del Consejo Ejecutivo Nacional. Entonces, Hay un secretario general de política, que es Jorge del Castillo, y hay un secretario general institucional, que es Omar Quesada, ¿no? Que es el Claro. que dirige, digamos, la vida interna del administración. partido, la administración. Así es. Que lo ha hecho muy bien, fíjese. He leído su comentario el día de hoy, y quizás falte agregar ahí que el único partido que no ha sido tocado por la... no participaron. Pero bueno, Porque no participaron. pero no solo por eso, sino porque a lo largo de todo este tiempo siempre las cuentas han sido transparentes y claras. Porque no participaron. Bueno. Pero usted, para que el público sepa, hoy día ha escrito sobre el dinero
en la campaña, un tema recurrente, voy a ir el jueves a Arequipa a hablar de eso también, recurrente. ¿Por qué? Porque la prensa ha descubierto milagrosamente que hay problemas ahí, cuando hace más de 2 años que estamos diciendo que hay problemas ahí. Y que es tan evidente, doña Rosa María, ¿no? Yo no sé de dónde los partidos pueden sacar ingentes cantidades de dinero. Mire, yo he sido 2 veces diputado y he sido parlamentario andino. Nunca tuve posibilidad de siquiera tener alguna posibilidad de poner un aviso en la televisión, en la radio, en el periódico. O sea, es mucho dinero. Ahora, fíjese, pero la campaña, ha habido gente, ha habido Alan García muchísimas personas que lo han hecho. 2 campañas, la del 2001 y la del 2006, y ahora se viene por la del 2016. Y usted sabe que una campaña en primera vuelta no baja, para el candidato que tiene expectativas, que tiene la posibilidad de entrar a segunda vuelta, no baja de 10 millones de dólares. Y la segunda parte... No, yo he hecho los cálculos. Mire, doña Rosa María, yo he sido de segunda. alguna manera responsable de la campaña del 2001, cuando regresó Alan García del exilio. Yo tuve Él decía, cargo de la cédula Alan Vuelve. Él decía que le faltó una semana y una semana más de campaña, ¿no? Y $1 millón. No sé si cuantificarlo, pero yo lo que recuerdo son más bien las necesidades que hemos tenido en todo ese tiempo, ¿no? Tanto así que a veces me ponía a pelear en el buen sentido de la palabra con nuestro gran amigo Minaya, que era el encargado de instalarnos los equipos de sonido para que nos pudiera rebajar el precio en cada mitin, ¿no? No, por supuesto. Entonces no era una cuestión fácil, no ha sido fácil, ¿no? Yo he vivido muy de cerca todo eso. La campaña de Keiko Fujimori y la campaña de Ollanta Humala, reportados, son 20 millones de soles más o menos. Más o menos. En gastos de publicidad únicamente, registrados ante la OMP a tarifas estándar, han gastado más o menos eso. Ahora, no se olvide, doña Rosa María, nosotros en el partido siempre hemos tenido algo que, si se quiere, es invisible. Que es el trabajo de esa militancia que participa, que interviene, que está todos los días, que está parada en los puentes, que hace campañas todos los domingos en los pueblos jóvenes, que lleva sobre sus hombros sus carpas médicas, que no le cuesta absolutamente nada al partido. Yo no sé si eso se pueda cuantificar. Obviamente, el PPC y ustedes son los partidos que tienen personeros, por ejemplo, que no cobran. Que a veces no completamos, ¿no? No, a veces no completamos, es verdad, pero los tienen. Y personeros con experiencia, los del PPC y los de ustedes, que saben más o menos. Otros partidos no los tienen. El fujimorismo, yo no sé muy bien cómo los recluta, pero efectivamente, lo que sí está claro es que ustedes no participaron en la campaña del 2011 con candidato presidencial. O sea, al no participar, no están dentro de estas sanciones. No nos cuantificaron. No los pero ahí están esas cuentas, ¿no? Yo anoche, por ejemplo, escuché el informe de Omar Quesada que decía cada 45 días la OMP viene a revisar nuestras cuentas. Hay 2 tipos de informes. Los informes de la vida diaria del partido y los informes de campaña. Pero yo les digo, si quieren que Alan García gane las elecciones, tienen que ir juntando 20 millones de dólares. Y Alan García lo va a tener, no hay problema. O 20 millones de corazones, ¿no? No crea. 10 para la primera vuelta y creo que eso es lo que el APRA siempre ha hecho, ¿no? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, doña Rosa María, la campaña de la Asamblea Constituyente para ir a la Torre, ¿no? Que ya la televisión de alguna manera, era representativa, ¿no? Y me acuerdo también la campaña del año 85 de Alan García. Fue otra cosa. Estamos en otro mundo, usted lo ha dicho. Se ha globalizado el mundo. Pero no todo se compra. En el APRA creo que todavía habemos gente que entrega de corazón su esfuerzo, su trabajo, su tiempo y hasta su dinero. Estoy segura que sí, pero lamentablemente siempre pues hay ovejas negras, ¿no? Seguramente. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Rosa María, para mí ha sido un honor y un gusto haberla visto. Además hemos hablado mucho de la prehistórica. Nos tenemos que ir.